Capítulo 14 del Segway, mecánica de fluidos. En este capítulo son principalmente dos ecuaciones, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad de caudal, además de unos conceptos que se ven aquí al inicio. Entonces, los primeros sería el tipo de flujos, que puede ser laminar o turbulento. Laminar, como su nombre lo indica, se mueve como en forma de láminas. Entonces, las partículas del fluido se van moviendo siempre paralelas y en el turbulento se van creando remolinos, que el turbulento es más usual verlo a altas velocidades y el laminar a bajas velocidades. Y se puede ver sobre todo en los lavamanos y así. A altas velocidades es que se empiezan a generar sus remolinos y bajas velocidades se puede ver cómo se mueve como como una única lámina, ¿verdad? La viscosidad se refiere a la fricción interna que tiene un fluido o a su resistencia a fluir, se puede decir también. Entonces, debido a la fricción, se pueden mover más o menos de esta forma, ¿verdad? Como varias láminas en paralelo. Y entre más viscoso es, más difícil que fluya, ¿verdad? Bueno, en este capítulo se ve lo que es el modelo simplificado del flujo ideal, que tiene estas cuatro características. El primero es que no es viscoso, como ya mencionamos, o sea que no tiene ninguna fricción interna, entonces puede fluir libremente, digamos. El flujo es estable, es decir, es laminar. El flujo es incompresible, es decir, que la densidad es constante. Y el último es que es irrotacional. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen se ve que, cuando dice que es irrotacional, es que no tiene un momento angular, porque estas moléculas van a tener un cierto momento angular. Por tener esa trayectoria curvilínea, tienen un cierto momento angular. Entonces, bueno, en el caso ideal, en este modelo simplificado, se mueve siempre de forma láminas, ¿verdad? De forma estable. Las líneas de corriente se refiere a las trayectorias que toma la partícula, ¿verdad? Como se ve en este dibujo. Bueno, la velocidad siempre va a ser, la velocidad de la partícula siempre va a ser tangencial a la línea, es decir, cuando la partícula esté por acá, su velocidad tiene esta dirección, bueno, perpendicular más o menos. Cuando tiene acá también igual tangente, siempre tangente más bien, no perpendicular. Y al conjunto de todas estas líneas se le conoce como el tubo de flujo. Entonces, digamos, este sería el tubo de flujo. Y entonces, bueno, esa sería la primera ecuación de este tema, que es la ecuación de continuidad para fluidos, que dice que el caudal es igual al área por la velocidad y que ese término va a ser constante. Y esta ecuación se basa en la conservación de la materia. Por ejemplo, si se tiene una tubería y usted ingresa un kilogramo de agua, va a salir por esa tubería 1 kilogramo de agua. Sería imposible sacar 1,5 kilogramos o sacar menos de 1 kilogramo, porque una tubería no puede almacenar o liberar agua, ¿verdad? No va a liberar más de lo que entró. Entonces, dos formas de expresar la ecuación de continuidad. Es lo que se conoce como el caudal, que tiene unidades de metro cúbico entre segundo. Se puede expresar como el área por la velocidad o bien como el volumen entre el tiempo. En los ejercicios del libro es más usual tener esta expresión. Esta no es tan usual, pero en algunos sí se ve. Y esta ecuación es constante, ¿verdad? Estos dos términos. Entonces, una aplicación, la más famosa es cuando uno tiene una manguera y tapa con el dedo un orificio, el orificio de la manguera. Entonces, el área queda más pequeña y sale más rápido. Y eso se basa en justamente esta ecuación. Como es constante, bueno, uno podría despejar aquí la velocidad 2. Entonces, bueno, como el área está en el denominador y la velocidad en el numerador, significa que si el área disminuye, la velocidad va a aumentar por estar en el denominador, ¿verdad? Son inversamente proporcionales. Y si el área aumenta, la velocidad va a disminuir. Entonces, en el caso cuando uno tapa el orificio de la manguera, lo que hace es disminuir el área y aumenta la velocidad, por eso es que sale más rápido. Y es importante tomar en cuenta que esta ecuación funciona cuando la densidad es constante, ¿verdad? Porque si hubiera un cambio en la densidad, técnicamente no se podría meter 1 metro cúbico y sacar más de 1 metro cúbico si tuviera un cambio en la densidad, ¿verdad? Lo que, lo que no se podría sería sacar más masa, ¿verdad? Pero sí podría sacar más volumen. Si se cambia la densidad, la masa siempre sería la misma. Pero bueno, para y todo lo que es este capítulo, siempre la densidad va a ser constante, entonces eso siempre se va a cumplir. Bueno, este ejercicio dice que el agua que fluye por una manguera de jardín con ese diámetro llena una cubeta de 25 litros en 1 minuto y medio.
y que cuál es la rapidez del agua que sale del extremo de esa manguera. Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda dice que si el diámetro de la boquilla es un tercio del diámetro de la manguera, ¿cuál es la rapidez del agua? Que entonces, bueno, la primera es simplemente una cubeta de 25 litros que se llena en minuto y medio. Y entonces la pregunta es que cuál es la velocidad. Entonces, bueno, el caudal, como ya mencionamos, es área por velocidad o también volumen entre tiempo. Las dos ecuaciones son la misma. Y entonces nos dan el volumen, que es el volumen de la cubeta, los 25 litros, el tiempo, que son el minuto y medio, y el área que, bueno, está en el diámetro. Entonces, bueno, es posible, bueno, despejar la velocidad acá. Entonces, la velocidad sería el volumen entre el tiempo por el área. Entonces, el volumen sería los 25 litros, pero hay que pasarlo a metros cúbicos. Por eso vamos a multiplicar por 10 al menos 3 metros cúbicos. Porque la velocidad tiene unidad de metro entre segundo, no de litro entre segundo. Bueno, ahorita en 3 segundos ni siquiera es una unidad de velocidad. Pero bueno, entonces hay que cambiarlo, a pasarlo a metros para tener consistencia, ¿verdad? Para poder tener metros entre segundos. El tiempo sería 1,5 por 60 segundos, ¿verdad? Porque eso está en minutos. Entonces, para pasarlo a segundos se multiplica por 60. Entonces, eso serían segundos. Y el área, que el área es un círculo, ¿verdad? Porque el área que se refiere a esta ecuación es el área transversal, es decir, si no tiene aquí la tubería, si digamos uno hiciera como un corte, el área que queda en esta parte acá, ¿verdad? Eso es el área transversal. Entonces, el área de un círculo, ¿verdad? Porque la tubería, digamos, como un corte es un círculo, es un cilindro, pero si no lo cortas es un círculo. El área de un círculo es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, que es lo mismo que pi por r cuadrado, es exactamente la misma ecuación, solo que una en términos del diámetro y otra en términos del radio, pero es la misma ecuación. Que usualmente cuando sea diámetro es más cómodo usar esta, ¿verdad? Que dividirlo entre 2, o sea, es lo mismo, pero bueno, es como más, se ahorra un paso, digamos. Eso sería el tiempo, 1,5 minutos por 60 para pasar los segundos. Y el área, que ya dijimos que es pi por diámetro al cuadrado entre 4 o pi por el cuadrado, son la misma ecuación. Entonces pi por el diámetro era 25 por 10 a la menos 3. No, 2,74. 2,74, hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Porque eso está en metros cúbicos, si no, no nos daría las unidades. Los centímetros eran 2,74 centímetros al cuadrado, pi cuartos. Y ya solo debe evaluar, ¿verdad? Entonces, 25 por 10 a la menos 3 entre 1,5 por 60 por pi cuartos por 2,74 por 10 a la menos 2 al cuadrado nos da 0,471 metros entre segundo. Podemos corroborar las unidades porque eso tiene unidad de metro cúbico y esto de metro con ese 2 que al cuadrado. Entonces, se cancela con esta acá, queda metro normal. Y aquí está la unidad de segundo, entonces queda metro entre segundo. Eso significa que las unidades están correctas. Entonces, esa sería la velocidad, 0,471 metros entre segundo. Ahora, eso era la primera pregunta. Lo otro que preguntaban era que si se acopla una boquilla al extremo de la manguera, una boquilla al tercio del diámetro de la manguera, ¿cuál es la rapidez que sale por la boquilla? Entonces, lo que tenemos acá, tenemos la manguera, tenemos aquí la manguera y lo que se hace es acoplar una boquilla que la disminuye el diámetro, que de esta forma, ¿verdad? Entonces aquí el fluido va a salir más rápido a que si no estuviera la boquilla. Entonces, como el caudal es constante, A1 por V1 es igual a 2 por V2. Ok, ya sabemos que el área es pi por diámetro al cuadrado. Entonces, en vez de área, escribimos pi por diámetro al cuadrado. Esta expresión evidentemente va a cancelar, pero el pi y el 4 cancelan. Entonces nos queda únicamente que el diámetro al cuadrado por el V1 es igual al diámetro 2 por V2. Entonces lo que dice es que esta boquilla no nos dice el diámetro explícitamente, pero nos dice que es un tercio del de la tubería. Es decir, digamos, este es el punto 2. Aquí dentro es el punto 1, digamos, punto análisis. Entonces, el diámetro 2 es el diámetro 1 entre 3, ¿verdad? Eso es lo que dice el enunciado. Entonces, si la tubería fuera de 1, entonces la boquilla es de un tercio.
este diámetro acá. Entonces, seguimos esta ecuación, ¿verdad? Diámetro 1 al cuadrado por V1 es igual a diámetro 2. Y en vez de diámetro 2 vamos a escribir esto, diámetro 1 tercios. Al cuadrado, que muy importante es que el cuadrado va a afectar tanto al diámetro como al 3. Tener ese cuidado. Entonces queda diámetro 1 al cuadrado por V1 es igual a diámetro 1 al cuadrado entre 3 al cuadrado, que es 9, V2. Los diámetros cancelan, ¿verdad? Porque son el mismo de 1. Y nada más se pasa a multiplicar el 9. Entonces quedaría que la velocidad 2 con la que va a salir es 9 veces la velocidad 1, que la velocidad 1 justamente la que habíamos sacado acá, 471. Por 9, que es 4,24 metros entre segundos. Y ya estaría ahí resuelto. Bueno, ahí está también la solución. Ahora vamos a ver la otra ecuación que se ve en este capítulo, que es la ecuación de Bernoulli. Que la ecuación de Bernoulli se basa en la conservación de la energía. Entonces tenemos una tubería por la que va a fluir el, valga la redundancia, fluido hacia arriba. Entonces, bueno, tenemos esta tubería. Aquí está abierto a la, bueno, digamos que a la atmósfera, ¿verdad? Quiere decir que en toda esta sección de acá está la presión atmosférica, digamos, empujando. Y aquí digamos que está, digamos que hay una bomba hidráulica o lo que uno se quiere imaginar, si quiere imaginarse una persona soplando o cualquier cosa, lo que sea que esté haciendo que ese fluido suba, una bomba hidráulica o lo que sea. Entonces, bueno, lo primero sería calcular, bueno, calcular cuál es el trabajo neto. Entonces, primero hay que ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta tubería, sobre este sistema, que son dos, ¿verdad? Una que está asociada a la presión atmosférica y la otra que es la fuerza que la está empujando, lo que sea, una bomba o lo que sea. Entonces, recordando que la fórmula de trabajo es la fuerza por el, bueno, producto a punto del desplazamiento. Y producto a punto lo mismo que F por delta X coseno. Ok, entonces tenemos dos fuerzas. Entonces el trabajo neto va a ser el trabajo de estas dos fuerzas. Llamémosle uno a la de abajo. Y dos a la de arriba. Entonces, el trabajo 1, bueno, el trabajo neto sería el trabajo 1 más el trabajo 2. Y esas son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema. Entonces vamos a encontrar cuál es el trabajo neto. Entonces, el trabajo 1, que sería la fuerza 1, bueno, sería, digamos, esto en términos de la presión. Presión es fuerza entre área. Entonces, si uno pasa a multiplicar el área de la tubería, el área transversal, ¿verdad? Como si no hiciera un corte. Tenemos que la fuerza es la presión por el área. Entonces, digamos, la presión que de la bomba o de la persona que está soplando o cualquier cosa que está haciendo que el fluido suba, sería, bueno, la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, bueno, ya dijimos que la fuerza es la presión por el área. Entonces, la presión 1 por el área, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. Entonces, bueno, la fuerza dijimos que va para acá. El desplazamiento también va para acá. Es decir, el ángulo es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces queda que el trabajo 1 es P1 por el área por el delta X. Ese delta X es lo que se vaya a desplazar en un instante de tiempo, digamos, esa porción de fluido. Y hace el área de la tubería. Y P1 es la presión de lo que sea que esté generando acá. Digamos, una bomba hidráulica. Entonces, bueno, ya tenemos el trabajo 1. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo 2. Entonces, el trabajo 2 es lo mismo, ¿verdad? Esta fuerza sería la presión por el área. Digamos, si fuera la atmosférica, sería la presión atmosférica por el área. Esa sería la fuerza 2. Igual esto es válido para cualquier presión, no solo para la atmosférica. Es un ejemplo. Entonces, digamos la presión 2 por el área 2, que esto es la fuerza, ¿verdad? Esto es fuerza. Por lo que se desplace por el coseno del ángulo. Ahora, ese ángulo es 180, porque el fluido se va desplazando para acá, saliendo, y la fuerza se está aplicando en sentido contrario. El ángulo entre esos dos vectores es 180, entonces si uno evalúa, coseno de 180 es menos 1. Entonces significa que el trabajo 2 va a ser la presión 2, ya sea la atmosférica o lo que sea, por el área, por el delta X, por menos 1. O sea, menos P2 por el área por delta X. Ese es el trabajo 2.
Entonces el trabajo neto, que es nada más la suma de ambos, que sería sumar este más este, sería P1 más A por delta X menos P2 por A por delta X. Bueno, resulta que, bueno, tanto el área como el desplazamiento van a ser iguales, ¿verdad? Digamos, si aquí se desplaza una cierta cantidad de fluido, y aquí se va a desplazar lo mismo. Por eso que hemos mencionado de que una tubería no puede almacenar o liberar agua. Que he hecho área por desplazamiento es justamente el volumen. El área transversal, por lo que se vaya a desplazar, va a ser el volumen. Y que es lo mismo, por eso que hemos mencionado todo el rato. Significa que esto, que es el volumen, y esto, que es el volumen, estamos bien. A delta X, no. A delta X es el volumen y esto también es el volumen, que son iguales. Entonces, si son iguales, podemos decir que el trabajo neto es P por V, P1 menos P2 por V. Y son la misma, entonces la podemos sacar a factor común. Y entonces ya tenemos esta expresión, ¿verdad? Para el trabajo neto. Ahora, recordando de la conservación de la energía, digamos, todo ese trabajo neto se tiene que convertir en energía cinética y en energía potencial. Se ha representado como el cambio de la energía cinética y el cambio de la energía potencial. Y recordando, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es masa por gravedad por h. Y si son constantes, cambio de la energía cinética sería un medio de la masa por V2 menos V1 al cuadrado. Y el cambio de la energía potencial, la masa y la gravedad son constantes, sería mg por h2 menos h1. Entonces, el trabajo neto, que fue el que ya sacamos, que ya habíamos dicho que era V por P1 menos P2, va a ser igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial, que es esa expresión, ¿verdad? Entonces quedaría un medio de la masa por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1. Entonces ya tenemos esta expresión que es la conservación de la energía, básicamente, el teorema de trabajo y energía. Entonces podemos pasar a dividir el volumen entre todo esto, todos los dos lados de la ecuación entre V, eso cancelaría. Y en estos dos términos quería M entre V, que M entre V es ρ, la densidad. Que cuando se trabaja con fluidos es más cómodo, digamos, trabajar con densidad que trabajar con masas. Entonces nos quedaría que P1 menos P2 es igual a un medio. Y en vez de escribir M entre V, escribimos ρ. ρ pues al cuadrado menos V1 al cuadrado más, aquí lo mismo, M entre V es ρ. Gravedad H2 menos H1. Y ya aquí lo único que queda es como acomodar la ecuación. Entonces P1 menos P2 es igual a un medio de ρ por V2. Y podemos pasar los términos que están negativos al otro lado para tener los términos positivos. Entonces quedaría de esta forma. Pasando, ¿verdad? Este término y este término al otro lado que están negativos. Y la presión que está negativa al otro lado para que quede positivo. Entonces quedaría P2. Y los otros dos términos se quedan de ese lado. Y esto es ya la ecuación de Bernoulli. Que lo que nos dice es básicamente que estos tres términos que están acá son constantes. Aquí está la misma demostración. Entonces, estos tres términos van a ser constantes. Y además, hay algo importante que vamos a ver a lo largo de este capítulo, que es el efecto Bernoulli, que dice que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Y eso justamente porque ese término es constante. Entonces, digamos, si un término acá aumenta, el disminuye, el otro debería aumentar de forma que se mantenga siempre ese valor constante. Y por conservación de la energía. Si la velocidad aumenta, entonces la presión va a disminuir. Y hay un ejemplo típico que es cuando se viaja en carretera. Digamos, si aquí está el vehículo dirigiéndose en esta dirección. Bueno, aquí está el aire. Entonces aire.
y digamos que pasa un camión o otro vehículo, lo que sea, en dirección contraria y se siente como una succión, ¿verdad? Una fuerza que lo atrasa el otro vehículo. Bueno, eso se da debido al efecto Bernoulli. Resulta que, bueno, cuando no está el camión, el aire a ambos lados, digamos que es el mismo, se mueve a la misma velocidad, la velocidad del aire en esta sección de acá es la misma que acá, ¿verdad? Como debería esperarse. Bueno, resulta que cuando pasa el camión o el otro vehículo, lo que sea, resulta que en esta sección de acá, como que se comprime el aire. De hecho, es exactamente el mismo fenómeno de tapar el agujero de la manguera con el dedo. La velocidad aquí aumenta. Pero digamos, este espacio queda comprimido. Bueno, aquí lo estoy dibujando muy grande, pero voy a es un espacio estrecho para que se dé el efecto. Y es el mismo fenómeno de la manguera, entonces la velocidad aumenta. Recordando principio de Bernoulli, dice que si la velocidad aumenta, la presión baja. Entonces la presión aquí en esta sección de acá hay una velocidad alta y una presión baja. Y aquí digamos que teníamos la misma. Digamos que la presión aquí es más alta que la acá y la velocidad aquí es más baja que acá. Ahora, ¿por qué siente una fuerza, una succión? Bueno, resulta que, bueno, si uno tiene ahí el vehículo normal, para acá hay una fuerza que es la que hace la presión atmosférica, ¿verdad? La presión por el aire. Aquí también la presión por el aire. Y es la misma presión. Entonces uno nunca siente nada, uno nunca siente fuerza a los lados porque estas fuerzas cancelan, porque son iguales. Bueno, resulta que en este caso, como la presión baja y la fuerza es presión por el aire, entonces si la presión baja, la fuerza también va a bajar. Entonces digamos que esta fuerza va a ser más pequeña. Entonces este vector fuerza es más pequeño. Y al ser más pequeño, dice, va a crear una resultante, ¿verdad? Ya no van a cancelar. Entonces por eso se crea una resultante y esta fuerza va a ser más grande que esta, entonces se siente una fuerza neta que lo succiona hacia el otro vehículo. Y ese es el famoso efecto Bernoulli, que al final vamos a ver más ejemplos. Bueno, una aplicación de lo que es el principio de Bernoulli es el tubo Venturi, que se usa para saber cuál es la velocidad en una tubería. Entonces, uno tiene una cierta tubería y en una parte se estrecha o se ensancha, lo que sea. Y queremos conocer cuál es la velocidad en esa tubería. Entonces, lo que se hace para conocer esa velocidad es perforar la tubería, se perfora acá, y se colocan manómetros para medir la presión. Entonces, se aplica la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, recordemos que para aplicarla se necesitan dos puntos de referencia. Entonces, digamos, un punto sería este y el otro este. Por eso hablamos de P1 y P2. Entonces, aplicamos la ecuación de Bernoulli, que aquí falta el término de la altura, el rho h. Eso es porque aquí falta este término acá. Eso es porque cancela, porque se toma que la altura es la misma, o que la altura, o que el cambio en la altura es despreciable, ¿verdad? Lo que se hace es tomar que este punto acá y este punto acá están a casi la misma altura, porque bueno, si no ve en la foto, va a ver que la diferencia es nada, ¿verdad? Entre los puntos, digamos, de una tubería. Digamos, entre este punto y este punto es nada, la diferencia de posición, entonces se toma que es la misma y cancela. Entonces el término que es aquí rho h cancela con el otro acá, porque es más o menos la misma altura, es despreciable la diferencia. Entonces quedan estos dos términos. Entonces, las presiones son conocidas porque justamente para eso se pone el manómetro. Entonces tenemos dos incógnitas, V1 y V2. No podemos hacer nada de momento porque solo hay una ecuación. Y hay dos incógnitas, no se puede despejar. Entonces lo que se hace es otra ecuación, que es la ecuación de continuidad, la de caudal, ¿verdad? A1 por V1 es igual a 2 por V2. Y se despeja la V1. Entonces, conociendo esto, lo que se hace es únicamente meter este término acá. En vez de escribir V1, escribimos A2, A1, V2, todo al cuadrado, como está justamente acá. Y a partir de aquí ya se puede despejar, ya se puede encontrar la velocidad, porque P1 es conocido, la densidad es conocida, las áreas son conocidas, la velocidad es la incógnita, P2 es conocida por el manómetro, y esa sería la V2 que es la incógnita, que es la misma que esta. Entonces lo que hace es nada más despejar y se llega a esta posición de acá. Entonces es posible obtener la velocidad de una tubería colocando manómetros en dos puntos distintos de diferente diámetro. Es una de las aplicaciones. Ahora la otra vendría a ser la ley de Torricelli, que sirve para saber cuál es la velocidad con la que va a caer un fluido, digamos. Entonces,
tenemos esta estructura acá. Esto está presurizado, es decir, esta no es la presión atmosférica. El aire que está ahí no es el mismo aire atmosférico de acá afuera, sino que tiene una presión más alta. Y bueno, aquí está cerrado, ¿verdad? Para que no se escape justamente ese aire presurizado. Entonces, bueno, queremos saber cuál es la velocidad con la que sale el agua por esta abertura en este tanque. Entonces, para aplicar Bernoulli se seleccionan dos puntos. Esto es siempre lo primero. Entonces, seleccionamos el punto acá, punto 2, y este es el punto 1, donde queremos conocer la velocidad, y aplicamos Bernoulli. Entonces, sería acá. Este es Bernoulli, aquí falta el término de la velocidad. Y aquí no lo ponen porque se hace 0. Esa es la velocidad acá. Y eso es una aproximación. En realidad la velocidad no es 0, pero se toma que es aproximadamente 0. Y eso se debe porque se toma que el tanque es muy ancho. De hecho, en muchos ejercicios van a ver que dice que suponga que el tanque es muy ancho en comparación al orificio. Esa suposición se hace para poder decir que si el tanque es lo suficientemente ancho en comparación al agujero, el agua que sale por acá no va a hacer que el nivel del agua baje. Porque digamos, la velocidad de este punto 2, de un punto aquí en la superficie, es la velocidad con la que baja el agua, con la que se va vaciando el tanque. Entonces, si el tanque es muy ancho, el agua no va a bajar, el nivel va a ser el mismo. Entonces podemos aproximar más o menos que esta velocidad aquí es 0. Entonces, bueno, aplicamos Bernoulli, entonces este término es 0, porque el tanque es muy ancho. Y a partir de ahí se implementa un despeje, porque las presiones son conocidas y la velocidad, la única incógnita. Las alturas también son conocidas y estos son constantes de densidad y gravedad. Entonces, siendo conocido, nada más se despeja V1 y nos queda esta expresión de aquí abajo. Entonces, podemos conocer la velocidad con la que va a caer el fluido, sabiendo la diferencia de presiones. Y esta ecuación tiene un caso particular que es cuando P es igual a P sub 0. Cuando esta presión de acá y esta de acá es la misma. Que eso sería, digamos, si el tanque no estuviera presurizado, digamos que si no estuviera esta tapa, lo que sea. La presión aquí va a ser la misma que acá. Está en contacto con el aire. Siempre que esté en contacto con la atmósfera, no encerrada como en este caso, vamos a tener la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa si P es igual a P sub 0? Si son iguales, este término es 0, ¿verdad? Porque P menos P es 0. Y entonces queda nada más que V es la raíz de 2GH. Que si recuerdan, esta es la ecuación de velocidad para cualquier cuerpo sólido, digamos, de física 1. Digamos, si uno tiene una piedra o lo que sea y quiere saber con qué velocidad va a chocar con el piso, digamos, no sé, un objeto, una piedra o lo que sea, uno puede aplicar conservación de la energía. Entonces decimos la energía cinética en 2, digamos, aquí 1, es igual a la masa por la gravedad, sí, por la gravedad por la altura 1. La masa cancela y se despeja la velocidad. Entonces queda que al cuadrado. 2GH, bueno, la velocidad raíz de 2GH, que es la misma ecuación que esto, cuando aquí no está presurizado. ¿Qué significa eso? Significa que entonces cuando no está presurizado, el agua o cualquier fluido va a caer a la misma velocidad que caería cualquier otro objeto, cualquier otro cuerpo sólido, una piedra o cualquier cosa. En el caso ideal, ¿verdad? Donde no existe resistencia con el aire. Eso. Cuando las presiones son la misma, ya que se convierte en la misma ecuación de conservación de energía que se ve en física 1. De hecho, se podría explicar igualmente conservación de la energía a una molécula de agua acá y al hacer el análisis se llega a la misma conclusión de la piedra, digamos. Bueno, la siguiente aplicación que vamos a ver es el tubo pitot que se utiliza para medir la velocidad con la que circula un avión. Y bueno, este es un tubo pitot real en un avión, que en realidad lo que mide es la velocidad del aire, que como el movimiento es relativo, la velocidad del aire respecto al avión es la misma que la del avión respecto del aire. Entonces, el tubo pitot es ese tubo que vimos en esa foto del avión y digamos que tiene, digamos, estas dos cámaras. Entonces, tenemos el aire que llega hasta acá y aquí hay, digamos, mercurio, cualquier fluido. Entonces, digamos, esta parte de acá está conectada con esta de abajo, o sea, el aire llega y circula acá normalmente, pasa por acá, no está conectada a la del centro.
Entonces, vamos, el aire llega hasta acá y cuando llega acá, colisiona con el mercurio, digamos que lo empuja. Originalmente, si el avión no se está moviendo y el aire tampoco, y el mercurio está nivelado, ¿verdad? Cuando llega el aire, lo empuja bajo. Entonces queda de esta forma. Entonces, esta parte se llena de aire, todo esto queda lleno de aire. Y una vez que ya está completamente lleno, ya no se mueve, se queda estancado. Entonces, toda esta zona aquí azul está estancada. Quiere decir que a lo largo de toda esta zona la velocidad es cero, porque ya el mercurio no la deja avanzar. La parte de arriba, bueno, el aire viene, circula por acá y se sigue circulando por aquí, por atrás o por delante, como quieran ver. Y circula normalmente, es decir, la velocidad que está afuera del tubo es la misma que la velocidad que en esta región de acá. Eso tiene, entonces esta parte verde está a la misma velocidad que la parte de afuera. Entonces, bueno, tenemos dos puntos y podemos aplicar el Bernoulli. Entonces, tomamos dos puntos, ese sería el punto 2, digamos, toda esta parte acá, y el punto 1 sería toda la parte que está aquí estancada. Y entonces, bueno, tenemos la ecuación de Bernoulli. Cancelamos las alturas porque tomamos que es la misma altura, que es despreciable esta diferencia de altura. Como ven, es un tubo muy pequeño, entonces se toma que es despreciable. Y bueno, ya dijimos que la velocidad aquí es cero, ¿verdad? Porque aquí esto está estancado, no se puede mover por el mercurio. Entonces quedan nada más estos tres términos y se despega la velocidad, entonces queda esta cociendo acá. Entonces, significa que podemos saber cuál es la velocidad con la que se mueve el aire alrededor del avión, que es lo mismo con la que el avión se mueve respecto al aire. Si conocemos la densidad del gas o aire en este caso, y si conocemos la diferencia de presión. Entonces, bueno, esta densidad es una constante que la del aire usualmente se toma que es 1,2 kilogramos entre metro cúbico. Y la diferencia de presión sería lo que hay que conocer. Y eso se conoce gracias justamente al manómetro que está acá, al mercurio. Entonces, bueno, si nos vamos aquí al manómetro, esta parte de abajo, podemos aplicar Bernoulli nuevamente. Entonces, tomamos el punto aquí 1 y aquí el punto 2. Y bueno, esto está estancado, ¿verdad? El mercurio no se está moviendo, entonces esas velocidades cancelan. Y encontramos la diferencia de presión en términos de la diferencia de altura. Que bueno, aquí no cancelan porque bueno, la densidad del mercurio, que es esos términos, bastante grande en comparación a la del aire. Entonces, por eso aquí se desprecia, aquí sí se desprecia, aquí no, ¿verdad? Porque la densidad del aire es pequeña y la altura también es pequeña. Entonces, es cero. Y en este caso aquí no se desprecia la del mercurio porque, bueno, si la altura es pequeña, la densidad es considerablemente grande. Bastante más de 1000 veces la del aire. Entonces, se despeja la diferencia de presiones, que es en términos de la diferencia de altura del manómetro. Entonces, una vez que se conoce la diferencia de presiones, lo que se hace es colocarlo en el primer Bernoulli que hemos colocado acá. Entonces, en vez de P1 menos P2, escribimos esta nueva expresión de acá. Escribimos esto y se llega a esta conclusión, que la velocidad del 2 es esta expresión, nos esto es la densidad del gas, la densidad del mercurio, la gravedad y la diferencia de alturas. Porque, bueno, aquí tomamos que digamos la presión 2, la presión de este punto es la misma que en este punto. Digamos que a lo largo de esta trayectoria no hay cambios, o podemos tomar en sí que todo esto es el punto 2, ¿verdad? Porque en realidad es una parte muy pequeña. Y lo mismo aquí, uno toma que la presión en el punto 1 es la misma que esta parte de mercurio de acá, que no hay cambios. Entonces es posible conocer la velocidad con la que se mueve el avión. Eso es otra aplicación de Bernoulli. Bueno, una de las últimas aplicaciones es justamente hablando de aviones, cómo se mueve, cómo vuela un avión. Bueno, resulta que tenemos aquí el ala. Y lo que hace el ala, su forma, su curvatura, lo que hace es mandar una parte del aire arriba y otra abajo. Y lo que hace es desviarla de manera en que la velocidad aquí sea más alta en la parte de arriba. La velocidad sea alta. Y en la parte de abajo la velocidad sea baja. Si recordamos que era el efecto Bernoulli, decía que cuando la velocidad era baja, la presión, y cuando la velocidad es alta, la presión es baja.
y viceversa. Si la velocidad es baja, la presión es alta. Mismo fenómeno de por qué en carretera uno se siente succionado por un camión. Entonces, recordando que la fuerza es presión por área, bueno, presión por área es igual a fuerza. Entonces, si la presión aumenta, la fuerza aumenta. Y viceversa, si la presión disminuye, la fuerza disminuye. Entonces, ¿qué sucede aquí? Resulta que por ese fenómeno bueno, aquí si la presión es alta, significa que la fuerza es alta. Esa fuerza acá va a ser alta, la fuerza. Y aquí baja, entonces lo mismo, se crea una resultante que lo va a impulsar hacia arriba. Aunque, bueno, por la forma, la curvatura del avión, esa fuerza no es totalmente hacia arriba, vertical, sino que tiene, bueno, tiene un cierto ángulo y se puede expresar como dos componentes. Cuando se conoce, el de arriba es el sustentación y la otra es la de arrastre, ¿verdad? Esa sería la componente Y y está la componente X. Entonces, gracias al efecto Bernoulli es que puede volar un avión. Mismo fenómeno de el camión, ¿verdad? Y bueno, otra cosa es que la presión depende de la densidad del aire. Entonces, si la densidad del aire es baja, el avión tiene que alcanzar una velocidad más alta para compensar. Porque y esta fuerza sería más pequeña si la densidad es pequeña. Entonces necesitaría más velocidad para poder compensar eso. Entonces, por eso el libro menciona que en las ciudades que están a grandes alturas, las autopistas suelen ser más largas para que el avión tenga más tiempo de alcanzar la velocidad horizontal que necesita para que esta fuerza de reacción sea más alta. Otra aplicación es el atomizador, que es lo que se usa en los perfumes y así. Bueno, aquí lo mismo es el efecto Bernoulli, se tiene esto que se estripa, entonces, bueno, aquí hay una velocidad alta, ¿verdad? Digamos, en toda esta zona acá la velocidad va a ser alta, ¿verdad? Porque aquí se le da un impulso. Entonces, al tener una velocidad alta, nuevamente por efecto Bernoulli, como ya hemos visto todo el rato, la presión baja. Y si la presión baja, de aquí digamos que bueno, aquí queda presión baja, aquí queda digamos la presión normal o la presión más alta que acá. Y al tener una presión más alta se crea nuevamente un resultante, ¿verdad? Porque la fuerza es presión por área, entonces si la presión aquí es baja y aquí la presión es alta, entonces la fuerza aquí es alta, aquí baja, entonces se crea una resultante, ya no cancelan. Y entonces esa diferencia de presiones es lo que impulsa a que el fluido se mueva hacia arriba. Y salga por ahí, ¿verdad? Y el último ejemplo vendría a ser el de las bolas de golf o de béisbol o de fútbol, o bueno, muchos deportes de este fenómeno, que digamos, si se lanza una pelota de esta forma, digamos, translacional respecto al aire, bueno, no hay mucho que analizar, digamos, así se movería el aire. Si la vemos de forma rotacional, si nada más está rotando y no trasladándose, igual el aire se mueve de esta forma, no hay mucho que analizar tampoco. Bueno, cuando se combinan estos dos fenómenos, es decir, si se lanza la pelota y al mismo tiempo se le da un giro para que se traslade y rote, resulta que esa rotación va a mover el aire de esta forma, digamos, va a, digamos, impulsar el aire para acá y esta parte de abajo, digamos, como que se va frenando, digamos, el aire. Entonces aquí se crea una velocidad alta y aquí una velocidad baja, gracias a esa rotación que se le da. Entonces, bueno, en estas representaciones, cuando las líneas están muy juntas, significa que la velocidad es alta. Así es como se representa en un campo vectorial. Entonces, esta parte de la velocidad baja aquí alta. Otra vez por efecto Bernoulli, igual que el camión, igual que en el avión, igual que en el atomizador, si la velocidad baja, la presión alta. Y aquí el caso contrario, la presión va a ser baja. Y como la fuerza es proporcional a la presión, aquí se crea una fuerza, una resultante. Entonces, esa resultante es la que va a hacer que la pelota pueda llegar más lejos. Entonces, por eso es que en estos deportes como el golf o el béisbol se le da esa rotación, porque de esa forma puede llegar más lejos, porque hay una fuerza, igual que en el avión, hay una fuerza que va a empujar la bola y entonces puede llegar más lejos.
Y entonces por eso es que se le da esa rotación. Y bueno, esa sería la última de las aplicaciones del efecto Bernoulli. Y con eso concluiría este capítulo.